pensar en cuando el poeta Octavio Paz, refiriéndose a los pájaros, decía: cantan los pájaros y cantan sin saber lo que cantan, todo su entendimiento es su garganta. O refiriéndose a los árboles, el insigne poeta portugués Fernando Pessoa decía que no existía mejor metafísica que la suya, la de los árboles, que es la de no saber para qué viven, ni saber que no lo saben, cuando planteaba que hay bastante metafísica en no pensar en nada, y que acaso el único misterio es que haya quien piense en el misterio. Reflexiono yo sobre el arte de la pregunta y la experiencia humana de la pregunta. La idea que acude a mi mente y que quisiera compartir reflexivamente es la idea de proponer que el sentido último de todas las preguntas humanas no radica necesariamente en que éstas sean respondidas. La pregunta, toda pregunta, es como una especie de cursor, una especie de dedo que indica un delimitador de un derrotero. Que los demás se queden con las preguntas, me digo yo a mí mismo. Que los demás se queden con las respuestas, me digo, yo a mí mismo. Que yo me quedaré con las preguntas. Pero no con todo tipo de preguntas. No con las preguntas en relación a las cuales se puede dar una respuesta cartesiana, matemática, clara, distinta y exacta. Esas ya tienen demasiados cultores o cultivadores, demasiados hombres de ciencia, demasiados hombres de sapiencia. Yo quisiera quedarme con un poco en el cultivo y en el merodeo de aquel tipo de preguntas cuya mejor respuesta termina siendo siempre precisamente la disolución del Estado y las condiciones internas que dieron origen y motivaron a la propia pregunta misma que el sujeto preguntaba. Uno por momentos se hace una pregunta y sale como en un largo viaje a intentar encontrar una respuesta. Y aún en los casos en los que lo encuentra, muchas veces se da con la eventualidad de que al regresar el camino de regreso y de vuelta, con la respuesta a la pregunta, regresa a un lugar donde la pregunta ya ha cambiado, porque ya el de entonces no es el mismo. No somos el mismo sujeto que inició la pregunta que el mismo sujeto que logra responderla. Y yo me pregunto si en algunos momentos no será cada pregunta que puede cada ser humano hacerse una paráfrasis de una terapia, de un movimiento o proceso de flujo destinado a experiencias de sanación. A veces el viajero de la pregunta encuentra la respuesta y cambia la pregunta. A veces el viajero de la pregunta cambia la pregunta y encuentra la respuesta. Como encontrar, casi como lanzarse a un horizonte, como lanzarse avenido a una extraña fe que trasciende por mucho la objetividad de la pretensión de las respuestas definitivas, las preguntas que abren surcos que no terminan, las preguntas que abren horizontes que continúan desplazándose en el camino, la pregunta cuya respuesta radica en la trascendencia del sujeto que preguntó, por la misma razón de que pudiera uno decirse: ¿quién en mí pregunta la pregunta que estoy preguntando? ¿Para qué en ese mí de mí mismo se pregunta y se da origen a la inquietud que hace que la pregunta se realice? La exploración de las respuestas de las preguntas que no tienen respuestas son un viaje insondable hacia una experiencia del ser que trasciende la objetividad de los pensamientos dualistas, la objetividad de los pensamientos divididos, la objetividad de los pensamientos mecánicos y racionales de una matemática, del razonamiento, devolviéndonos a una naturalidad que nos hace decir que todo nuestro entendimiento es nuestra garganta, siendo nuestra pregunta como el canto de los pájaros, que todo nuestro entendimiento y nuestra metafísica vuelve a ser como la de los árboles cuando nos preguntamos este tipo de preguntas. Los árboles que no saben para qué viven, ni saben que no lo saben. Las preguntas que nos devuelven a entender que hay bastante metafísica
en no pensar en nada, en la pregunta que precisamente produce la cesación de la pregunta, el lago, el calma que se distiende, en la paz infinita que rebasa todo entendimiento, la revelación de ese único misterio, de que haya quien piense en el misterio, pero que al dejar de pensar en él, a través de alcanzar la respuesta de la pregunta que no puede ser respondida, vive en la paz que rebasa todo entendimiento, de poder ser un ser transformado, quien en mí realiza la pregunta que no tiene respuesta. Será la propia respuesta la disolución de ese yo mismo en el cual la pregunta deja de tener sentido, porque ya soy un pájaro, porque ya soy un árbol, porque ya tengo bastante metafísica en no pensar en nada.